Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Vamos con la siguiente conferencia. Como sabéis, vamos a conectar con el doctor Eben Alexander y os voy a presentar a la siguiente ponente que creo que todos vosotros conocéis, la doctora Luján. La doctora Luján es doctora en medicina y cirugía, especialista en reanimación, anestesiología y sobre todo es una investigadora de todo lo que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte, con la conciencia más allá de la muerte del cuerpo físico. Y además, junto a su marido, Javier Melo, han creado una institución que se llama ICLOVI, que se encarga, yo creo que quizás, no sé si exagero, una de las instituciones más importantes del mundo en el campo de la investigación de las ECM, que en coordinación con hospitales de otros países, incluso hospitales de España, incluso el Hospital de Albacete, el Hospital Comarcal de Albacete, General de Albacete, están haciendo investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte. Pero yo no lo voy a contar, lo va a contar ella que está aquí. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Luján Comas. Luján. Gracias. Bueno, yo estoy encantada de estar de nuevo aquí. Es un escenario mágico y el trabajo que está haciendo Rafa me parece increíble y todos le debemos apoyar. Bueno, mi charla es un poco técnica porque lo creáis o no, ahí está que todo lo que voy a decir son informes sacados de investigación y publicados en revistas científicas. O sea que, aunque parezca increíble, es. Y yo pensaba tener al doctor Eben Alexander primero y luego hacer seguida toda mi charla. Pero vamos porque él no se conectará hasta un poquito después, vamos a iniciarla y cuando esté o cuando hablemos de las experiencias cercanas a la muerte, le daremos paso a él. Bueno, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver qué es la conciencia. ¿Dónde está la conciencia y la ciencia? Y hablaremos de la investigación que estamos haciendo en Fundación ICLOVI. ¿Qué es la conciencia? Fijaros que la conciencia es un tema que interesa tanto a los científicos que es una de las dos preguntas que en una encuesta salieron como ¿qué es lo que más les interesa? Y les interesa el origen del universo y les interesa la base psicobiológica de la conciencia. Pero ¿qué es la conciencia? Es algo que es como difícil de explicar, porque la conciencia es aquella capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de él mismo, de darse cuenta de lo que piensa, de reflexionar, de decidir y de darse cuenta del entorno, del futuro y de pues los seres que tiene a su alrededor. También es el saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si nosotros tuviéramos que definir la conciencia,
A mí me han enseñado en la facultad que la conciencia es un producto del cerebro. Claro, uno se pregunta, ¿realmente es un producto del cerebro? Pero, ¿cómo pueden llegar a decir eso? Bueno, eso es lo que se creía hasta ahora. Pero hay determinadas circunstancias, como es casos de experiencias cercanas a la muerte, casos de visiones perimuerte, post-mortem, de casos de las ECMs y la vida antes de la vida. Cuando no hay un cerebro, ¿cómo puede haber conciencia? O cuando un cerebro no está en condiciones, ¿cómo puede haber conciencia? Bueno, y uno se lo plantea, sin embargo, en las escuelas de medicina todavía se está hablando de que el cerebro es productor de la conciencia y cuando se muere, pues la conciencia se disuelve. ¿Dónde está la conciencia? Bueno, yo es que lo estoy viendo muy pequeño. Bases neurales de la conciencia. ¿Cuáles son? Pues toda la información que llega de todo el cuerpo a través de la formación reticular ascendente y que activa el córtex cerebral, el tálamo, el hipotálamo, la protuberancia. Pero bueno, la parte realmente que nos hace pensantes es el córtex cerebral. Es la última parte de la evolución del cerebro. Nosotros tenemos como 3 cerebros. El primero en su evolución es el cerebro reptil, que es el de los automatismos. Después viene el diencéfalo con el tálamo, que es el cerebro mamífero, en que entran ya las emociones. Y por último es el cerebro, el córtex frontal, que es lo que nos diferencia de otros mamíferos, como puede ser el mono. Y aquí es donde radica la capacidad de proyectar, de decidir, de pensar. Claro, uno se plantea si este es el circuito de la conciencia, porque además el circuito base es la radiación tálamo-cortical a 40 ciclos por segundo. Si esa base no funciona porque hay una patología, ha habido un accidente, ¿qué pasa con la conciencia? ¿No hay conciencia? Pero nosotros sabemos que hay conciencia, al menos lo hemos visto en las experiencias cercanas a la muerte y hemos dicho, hay una conciencia mucho más plena, eso es lo que nos dicen. Y te preguntas cómo un cerebro sin oxígeno, que a los 10-15 segundos el electroencefalograma, que es el que marca el registro eléctrico del cerebro, la actividad, está en línea plana, por tanto está en inconsciencia, ¿cómo esa inconsciencia puede ser consciente? Hay aquí una paradoja importante que bueno, se está estudiando, pero pienso que es tan paradójica que tendríamos que estudiarla mucho más, porque es muy definitiva. Y otra cosa que uno se plantea es cómo una cosa material, como es el cerebro, produce una inmaterial, que es la conciencia. Fijaros que Sir Roger Penrose, que es Premio Nobel de Física del 2021 y que tuve el honor y el placer de conocer con Stuart Hameroff, ellos hablan de que la conciencia es inmaterial y su función es informar al cerebro. Eso es mucho más lógico. Entonces están habiendo 2 corrientes. Una que habla de la conciencia local, como si el cerebro produjese la conciencia, y otro que habla de esa conciencia no local, ese campo de información que está en absolutamente
todo y que abarca todo y que nosotros somos parte de. Y entonces el cerebro lo que haría es como un dispositivo que relacionase esa conciencia de fuera con la conciencia local, con la nuestra. Y eso es esa conciencia para el cada día, ¿no? Se está hablando de dónde viene la conciencia cuando todavía no sabemos cómo se produce un pensamiento. Un pensamiento es real, no se ve, pero nadie duda de su existencia. Ahí está. Pero todavía no se sabe que ningún impulso eléctrico ni bioquímico pueda producir un pensamiento. Y en el caso de que lo produjese, sería una acción-reacción. Por tanto, yo veo una serpiente y tengo que tener, siempre se tiene que repetir las consecuencias, porque eso es lo objetivable, lo reproducible, esa es la ciencia. Por tanto, yo veo una serpiente y me muero de miedo. Pero hay otra persona que ve una serpiente y para esa persona es un símbolo de sabiduría. Dice, uff, qué bien, ¿no? Y el libre albedrío y la capacidad de decidir. Y ese yo que está detrás de cualquier pensamiento y es capaz de observar los pensamientos, ¿dónde está? Entonces, la conciencia no sabemos nada. Pero lo que sí está claro es que no es un producto del cerebro. ¿Dónde está? Tampoco se sabe. Tenemos que pensar que está en ese córtex prefrontal, que es lo que nos hace pensar, pero decía Descartes que se encontraba en la pineal. ¿Y por qué en la pineal? Él hacía una lógica aplastante, decía todo en el cerebro es doble, excepto la glándula pineal, por tanto es el asiento del alma. Y yo en mi libro de fisiología en la carrera lo estudié así, cuando estudiábamos la pineal, que según algunas tradiciones era el asiento del alma. También puede estar en el lóbulo temporal, porque dicen que cuando hay una crisis epiléptica hay unas experiencias místicas, o en el lóbulo temporal temporoparietal o en el occipital, porque también hay mucha gente que dice es que eso explicaría el túnel, sería una visión de luz hacia adelante estrecha porque viene del occipital. Y los científicos como Penrose y Hameroff hablan de la base cuántica de la conciencia, que son los microtúbulos. Los microtúbulos son el citoesqueleto de las células, no de las neuronas, de todas las células. Porque para mí todas las células tienen conciencia. Fijaros que de dos células que se unen nace un corazón a las 3 semanas que ya late. Nace todo lo que es el cuerpo con una inteligencia impresionante y cada célula sabe a dónde tiene que ir, dónde tiene que migrar, qué funciones va a hacer. Y cada célula hace 100.000 reacciones químicas por segundo, sin que haya nadie que le diga lo que tiene que hacer. Para mí eso también es una conciencia. Entonces, en ese citoesqueleto, en esos microtúbulos que son tan pequeños que solo cabe un cuanto de luz, un fotón. Entonces, tendría como la información de la conciencia. Y como sabemos por física cuántica del entrelazamiento,
toda la información que está en el citoesqueleto, en los microtúbulos, instantáneamente estaría fuera. O sea que nuestros pensamientos enriquecen la conciencia de fuera, la conciencia 1, el campo, y por eso la importancia de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, que aunque no se vean, podemos contaminar o hacer un mundo más bonito. ¿Qué dice la conciencia y la ciencia? Voy a mirar para allá, eso es muy pequeño. ¿Realmente interesa a la ciencia la conciencia? Hay muchos científicos que no, y que dicen, no, ¿para qué voy a estudiar la conciencia si es un producto del cerebro? Y como he dicho antes, se disuelve cuando el cerebro muere. Y le dices, bueno, pero ¿has leído tal trabajo, tal investigación? Es que no me interesa. Entonces, por un lado, hay mucha gente que le interesa, pero realmente a nivel médico, a nivel científico, por este lado, menos que a físicos, por ejemplo. Y claro, parten de la base de que, bueno, la conciencia ya está y que si descubren otra cosa van a desmontar todas sus creencias. Y entonces mucha gente prefiere lo que tiene controlado, porque esto es un descontrol. Pero fijaros que William James, hace 100 años, que es el padre de la psicología, ya decía que es imposible decir la constitución de la conciencia. Y Dries nos habla de que para hacer cualquier estudio de lo no visible tendríamos que, primero, nunca decir que algo es imposible. O sea, que no sepamos cómo funciona, no podemos decir que es imposible. Lo que desmonte nuestras teorías, si ocurre, no podemos decir que es imposible. Las ECMs con conciencia en paros cardíacos, no estoy hablando de otras que también se dan, pero estoy diciendo, para la ciencia es muy importante el momento del paro cardíaco, el diagnóstico de paro cardíaco, porque en ese momento no puede haber conciencia. Entonces, si hay una conciencia más plena, ¿cómo lo explicamos? No vale decir no es posible o son alucinaciones. Es decir, si existe, lo que no sabemos es cómo. Segundo método es que a veces estamos intentando descubrir algo empleando métodos antiguos. Eso tampoco es posible. Fijaros que hasta hace relativamente poco el cerebro se estudiaba el cerebro del cadáver, porque no había ningún aparato que nos pudiese decir en momento real qué estaba pasando con el cerebro. Y gracias a la mecánica cuántica se crearon las resonancias, los aparatos de resonancias magnéticas, y se puede investigar el cerebro en el momento. ¿Y qué quiere decir eso? Que muchas veces estamos investigando sin tener el aparataje adecuado o con aparatos antiguos. Y por último, que tenemos que tender lazos hacia otras ciencias, porque siempre vamos por libre. Lo que yo estoy investigando está aquí, pero no establecemos lazos con los últimos descubrimientos de otras materias científicas y, por ejemplo, muy importantes en la física cuántica, en los aparatos electrónicos. Todo eso nos pueden ayudar a investigar, pero
Tenemos que tender esos puentes, saber que existen, porque si no sabemos que existen, porque nuestra investigación es en compartimentos estancos, pues no sirve de nada. He puesto aquí una serie de casos a estudiar que son muy importantes porque son casos en los que en teoría no existe la conciencia, como es la lucidez terminal, las experiencias perimuerte, post-mortem, en el coma, la conciencia en estados vegetativos y la conciencia de anterior a la vida. Todo eso existe, pero hasta ahora no podía existir porque no había conciencia, porque el cerebro no está funcionando. Se ha hecho una encuesta recientemente en Estados Unidos y se ha visto que entre el 60 y el 70% de los americanos creen en una vida más allá. ¿Por qué? Porque han tenido alguna experiencia con algún ser que ha muerto, algún familiar, y han visto, sentido, experimentado cosas, o incluso después de la muerte. Y el resto, ese 40-30%, es que no les interesa en absoluto o no han tenido ninguna experiencia de que se les haya muerto algún ser querido. Hay 6 estudios pioneros en Estados Unidos que están financiados por el Instituto Nacional de Envejecimiento. Mandaron más de 15.000 encuestas a médicos y enfermeras de Estados Unidos y cientos de encuestas también a médicos de India. Hicieron un seguimiento de más de 600 casos con más encuestas, con entrevistas personales, entrevistas grabadas. ¿Y cuál era la hipótesis? La hipótesis es que si estas personas tienen una lucidez antes de la muerte o experiencias perimuerte o esas visiones, tiene que ser porque son personas estresadas, angustiadas, y se vio que no. Porque son personas que están tomando alguna medicación que puede favorecer las alucinaciones, se vio que no. Que puede ser alguna persona que le dé mucho miedo morirse, se ha visto que no. Se ha mirado en personas más religiosas a ver si tenían más experiencias o más visiones, no. Entonces, ¿qué pasa? Se miró también la gente que se muere de repente y no se espera morirse. A lo mejor estos se llevaban más susto y tenían más. No. Entonces, como conclusión, la conciencia o esas visiones no dependen de actitudes mentales de la persona ni de estado bioquímico del cerebro. Vamos a hablar de las experiencias cercanas a la muerte. El doctor Grayson nos habla de que lo que es la experiencia en sí es lo mismo si es a través de un paro cardiorrespiratorio como si es por otras razones, cualquiera que sea. Pero a nosotros como científicos nos interesa la del paro respiratorio, cardiorrespiratorio, para que no haya ninguna duda de que en ese momento la conciencia es inconsciente y a la vez te están hablando de una experiencia única, plena, impresionante. Pero es que no solo eso, sino casos como el que ha contado el doctor Alexander, Anita Moorjani, la doctora Niels, tienen curación completa. Anita Moorjani estaba en fase terminal de un linfoma
Y bueno, cuando volvió, se sanó. O sea, ¿qué pasa en esa experiencia? Que ese córtex prefrontal o esa inmunidad o ese sistema se recupera. No sabemos. Es lo que la ciencia llama remisiones espontáneas. Y ahí está, pero no le estudian más. Sí, son remisiones espontáneas, pero ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Disculpad. Dice el doctor Grayson que las ECMs en paro simplemente es que aparecen un 10% de veces en el paro cardíaco. Y en cambio, cuando no hay paro, la diferencia es de un 1%. O sea, hay muchas más experiencias cercanas a la muerte en un paro cardíaco. Entonces, lo importante es que sea objetivable. Hay una serie de casos, todo lo que yo os cuento está recogida en la literatura médica, en la literatura científica. Un señor que tenía un trastorno obsesivo-compulsivo y su hobby era aprenderse todos los números que veía. Entonces tuvo una experiencia cercana a la muerte y él salió de su cuerpo y vio encima del respirador, que tenía 2 metros, un número de serie del respirador de 12 cifras. Entonces, cuando despertó, obsesivamente le iba diciendo a la mujer, dile al médico que revisen el número de este respirador. Revisaron el número del respirador y realmente 12 dígitos era. Hay otro caso también interesante que el señor tuvo un paro en una sala de traumatología. Salió de su cuerpo y vio encima de un monitor de 2,5 metros una moneda de 1987. Entonces se lo dijo al médico y no pudo resistir la tentación y pidió una escalera y delante de las enfermeras miraron encima del monitor y efectivamente había una moneda con esa inscripción. Ahí queda. ¿Cómo podemos ver sin visión? ¿Cómo podemos oír? ¿Cómo podemos sentir? ¿Cuánta gente tiene una experiencia cercana a la muerte y oye lo que están hablando a kilómetros de distancia o ven, ciegos de nacimiento, ven? ¿Cómo es posible? ¿Qué respuesta da la ciencia a esto? De momento, ahí está. Se tiene que estudiar cómo ocurre. Lo que no podemos negar es que ocurre. Está el caso de la dentadura postiza que cuenta el doctor Pim van Lommel, que seguro que lo contó aquí, de un señor que tuvo un paro cardíaco en un parque, lo intentaron reanimar, tardó la ambulancia, lo trajeron, lo llevan a un hospital y en el hospital no se había reanimado todavía, lo estaban ventilando con un ambú, que es para una respiración manual, y lo van a intubar. Siempre cuando uno va a intubar para darle oxígeno directamente a tráquea y pulmones, quita la dentadura si es postiza por temor a que sin reflejos se la puedan tragar. Y la quitó. Después de 1 hora de reanimación, mantuvo constantes, aunque no conciencia, y lo llevaron a UCI. Allí salió cuando fue el momento y fue a su habitación. Y llegó la enfermera un día, ya ni se acordaba, y le dijo, ay, señorita, muchísimas gracias porque cuando llegué aquí usted me intubó, pero ahora tengo que comer y no tengo la dentadura. ¿Dónde la dejó? Y ella
pálida, no sabía dónde había dejado la dentadura. Dijo, había un carro al lado de ustedes, un carro de paros, y en el cajón de abajo de la derecha usted guardó la dentadura. Fueron allá y estaba. ¿Cómo uno puede ver sin ver? ¿No? Bueno, casos de estos, que son para mí muy potentes, no se estudian más y no convencen a las personas que creen que el cerebro es el que produce la conciencia. Pero todas estas situaciones son objetivables. Entonces, uno llega a la conclusión de que la conciencia opera independientemente del cerebro. Y yo diría que opera mucho mejor sin el cerebro, porque el cerebro para mí es como actúa como un filtro. Nosotros, si vienen 400.000 bits por segundo de información en cada minuto a nuestro cerebro hace una selección y se queda con 2.000, con 5.000, lo que le resuena. Lo que no le resuena ya ni se lo plantea, fuera. En cambio, cuando no tienes ese filtro del cerebro, lo entiendes y lo entiendes todo y captas todo. ¿Qué es la lucidez terminal? Es un fenómeno de conciencia sin conciencia. Es decir, una persona que tiene un cerebro que no está en condiciones, como puede ser un Alzheimer grave, de máximo grado, que lleva a lo mejor 10 años, ¿cómo es posible que unas horas o unos días antes de la muerte se despierte con una conciencia plena? Seguro que habéis tenido casos de estos porque es para mí bastante común. Reconoce a todo el mundo, pide ver a todo el mundo, sabe los nombres, les dice a cada cual alguna cosa y se despiden. Y después se mueren. Nosotros sabemos que en un Alzheimer hay una alteración de las proteínas, de una tubulina de los microtúbulos. Hay una alteración patológica del cerebro. ¿Cómo puede ser que ya no sirve de filtro? Para mí es que están en ese periodo, que están su conciencia entre aquí y allá. Entonces no utiliza el cerebro. O lo utiliza poco, pero nosotros vemos como si lo utilizase. Pero lo utiliza como para despedirse de sus seres queridos. Michael Nahm, en 2009, es el que acuñó este término de lucidez terminal. Y nosotros, Fundación ICLOVI, vamos a estar en una investigación de lucidez terminal. ¿Qué es perimuerte? Pues que inmediatamente antes de morir o semanas antes vienen familiares. Pueden aparecer familiares, amigos, incluso personas que han muerto y que el moribundo no sabe que han muerto. O sea que no hay un conocimiento previo. Entonces se les ve que están mirando fijamente a un lado y que llaman a su padre o a su madre. Tengo un caso en el que me decía la persona que me lo contaba, que era su hijo, dice: mi padre nunca había llamado a sus padres papá y mamá, sino mis padres. Dice, en ese momento les estaba llamando papá, mamá. Y pues a él le sorprendió, pero él pensó que, bueno, pues como estaba a punto de morir, tuvo un infarto, pues la analgesia, la morfina, pues como que debe ser que está teniendo alucinaciones. Entonces, esta persona le dijo a su hijo:
han venido a buscarme, pero yo no me he querido ir. He dicho que no estaba preparado. Y ahí quedó y él no le dio más importancia. Y pasaron, no sé si 6 o 8 meses, y el padre de este señor le dice, bueno, hoy si me vienen a buscar, no me importa y estoy preparado. Hoy les diría que sí. Entonces, nada, estaba bien. Pues este señor se fue a Oviedo y leyendo el periódico, en las efemérides, tal día como ese, había muerto el padre de su padre, o sea, su abuelo. Había muerto y salía en los diarios porque había sido una persona relevante de Oviedo. Está leyendo esto, le llaman de su casa que su padre ha muerto. El día que dijo, estoy preparado, y que el abuelo, su padre, vino a buscarlo, ¿no? Ahí queda. Hay una penitenciaría maravillosa en Estados Unidos que es como Alcatraz, que son las de máxima criminalidad, que hicieron un plan buenísimo de hacer un hospice. Un hospice es un lugar donde se puede atender a la persona que se va a ir. Dentro, un hospice normalmente es en la naturaleza, en unas condiciones agradables. Aquí no. Pero ya que las personas que estaban allá, pues la mayoría iban a morir allá, por cadenas perpetuas, por lo que sea, un 85% de los 5.100 reclusos que había morían. Entonces el director de la prisión creó un sistema de hospice con voluntarios. Entonces a esos voluntarios se les entrenó y acompañaban a morir al recluso. Pero no solo a morir y que nunca muriesen solos, sino también que les lavaban, les cambiaban los pañales, se sentaban con ellos y les contaban cosas, o sea, con mucho amor. Entonces, la persona, la investigadora que estaba en este tema, decía que la mejor manera de restaurar a las personas en una prisión era el crear ese sentimiento de compasión, que a través de la compasión estas personas cambiaban. Entonces hizo una encuesta a 29 cuidadores. En esos 29 cuidadores les preguntó si habían tenido familiares, habían tenido algunas visiones, y 26 de 29 dijeron que sí y que además los habían dejado muy bien, los habían llenado de paz y que era como algo trascendente y que los cuidadores lo habían vivido de una manera que les había conmovido. Tres de los cuidadores que aquello que habían tenido eran alucinaciones y no les interesaba. Pero curiosamente uno piensa que toda esta gente que la sociedad la ha puesto como mala y la ha castigado y está ya, puede tener experiencias cercanas a la muerte o perimuerte angustiosas. Pues no. De todos los pacientes que murieron, de todos, solo uno tuvo esa vivencia de que seres negros venían a buscarles. Los otros era su padre, su madre, seres queridos que les invitaban a volver a casa, el concepto de volver a casa. Entonces, me parece maravilloso y es importante entender que nadie nos juzga. Esta mañana Jocelyn hablaba del miedo, de la culpa. Pues que no tengamos miedo, porque hacemos una revisión de vida con unos seres maravillosos de luz y de amor que
nos ayudan a entender y aceptar estas situaciones, ¿no? Incluso a veces me he encontrado con alguna ECM que al hacer la revisión de vida ha dicho, bueno, yo tengo que volver porque yo no me puedo ir habiendo hecho daño a estas personas, ¿no? Que también es algo muy interesante, bonito. Bueno, disculpad. Significa pues, que la persona se ha muerto y puede ser vista por personas, por varias personas a la vez, incluso por animales. Y vienen a decir que se han muerto. Hay un caso muy interesante de 2 adultos, 5 niños y un perro. Estaban en una habitación en la casa y era el mes de mayo, las 6 de la tarde, o sea, plena luz, y de repente el perro se puso a ladrar desesperado, fue hacia un rincón y apareció en ese rincón la figura de un niño con una camisa, y ese niño era la imagen de un niño que jugaba con los niños esos que estaban allá. Duró 15 segundos y el niño desapareció por la ventana. Eran las 6 de la tarde, pues por la noche les llamaron para decir que el niño se había muerto. Pero también hay muchas veces, y eso seguro que muchos de vosotros lo habéis vivido, que hay sueños en que una persona que va a fallecer se viene a despedir. Eso ya es más común. Otra imagen que aparece es a través de los médiums. Pero los médiums tienen que ser médiums acreditados en el siglo XIX, incluso personas, premios Nobel, hacían la investigación y hacían seguir a los médiums por detectives privados para que no hiciesen trampas en cómo recibían la información. Pero hay un caso muy bueno que os voy a comentar porque un día aparece en la sesión un espíritu que estaba muy enfadado, pero muy enfadado porque le habían enterrado sin una pierna, le faltaba el hueso, y que él quería que le enterrasen con su hueso. Nadie sabía de qué iban. Volvió a aparecer y les dijo que él vivía en Islandia y que les contó la historia. Él había bebido bastante con unos amigos y de regreso a casa se sintió mal y se fue a sentar en una piedra. En esa piedra se desmayó, vino la marea y él estaba inconsciente y se lo llevó. Y se lo llevó mar abierto y, pues claro, a los X días aparece un cuerpo sin pierna. Bueno, lo entierran y al cabo de mucho otro tiempo apareció la pierna en otro lugar y nunca asociaron que era de él. Entonces él dijo que él sabía dónde estaba la pierna y les dio todos los datos. Y fueron a una casa, se había muerto hacía 60 años o así. Fueron a una casa donde la pierna se la encontraron y la habían emparedado, simplemente. Habían hecho las paredes de la casa con la pierna dentro. Me imagino que tendrían miedo de decir una pierna y ahora, ¿cómo lo explico, no? Entonces fueron allá y sacaron la pierna y la enterraron. Ya el señor estuvo... O sea, todos estos casos son de conciencia sin cerebro, para que no pensemos que la conciencia es producto del cerebro. Y los estados vegetativos permanentes. Es que a mí, cuando yo estudié la carrera de medicina, me dijeron, sí, después de 3 meses de una reanimación
que haya sido por ahogamiento, por falta de oxígeno, que se haya ahogado en un río, lo que sea en el mar. Si no responde después de 3 meses, es que ya no va a responder. Ya se queda en un estado vegetativo ya de por vida. Y si es por accidente, a los 12 meses. Bueno, y se consideraba, eran personas que no podían responder con la conciencia, no había conciencia y solo pues daban gritos, no eran capaces de caminar, de comer, se les tenía que poner la sonda nasogástrica, sus necesidades encima, había que ponerles pañales, había que estarlos atendiendo 24 horas del día. Bueno, pues tenemos al doctor Nicholas Schiff, que él es el director del Laboratorio de Neuromodulación Cognitiva del Centro Médico Weill Cornell de Nueva York. Él es un experto en la investigación del cerebro. Bueno, pues tenía un caso que me parece que llevaban 12 años con la persona en estado vegetativo necesitando cuidados 24 horas al día. Pues tuvo un Parkinson y le dieron levodopa, la dopamina, que es la medicación del Parkinson, y recuperó la conciencia. ¿Qué pasa? ¿Que la conciencia no estaba? ¿Llega cuando le dan la levodopa? ¿O simplemente que le faltaba ese neurotransmisor para manifestar? Que una cosa es la manifestación y otra es que esté o que no esté la conciencia. Tuvo otro caso también muy interesante, que esta persona se había ahogado previamente, pero ya llevaba como 10 años también, y una noche no paraba de lanzar gritos guturales, estar muy inquieto, y la mujer decidió darle un hipnótico, el mismo que utilizaba ella para dormir. Entonces le da el hipnótico y cuando va a ver si se ha dormido, oh sorpresa, se encuentra que está despierto, que en 10 años no había estado despierto. No sabemos nada. Es que a más estudias, más te das cuenta que no se puede ser determinista en nada. No sabemos nada. El doctor Oliver Sacks, él escribió un libro, Despertares, es un neurólogo, bueno, era un neurólogo porque hace 2 o 3 años que ha muerto. Después de la Primera Guerra Mundial, que acabó en 1918, hubo una epidemia de un virus que produjo una encefalopatía. Y estas personas, era como la enfermedad del sueño, y eran autómatas, eran personas que zombies, era lo que se llama zombie. Entonces, ¿qué pasó? Que él, en 1969, o sea, muchos años después, en San Francisco, en un hospital, investigó la dopamina y les dio dopamina y volvieron a la conciencia. Han hecho una película que es muy interesante, se llama Despertares, con actores muy conocidos, que seguro que os gusta. Adrian Owen, él hizo un estudio en la Universidad de... en Inglaterra hizo un estudio de personas que estaban etiquetados de estados vegetativos y un grupo control. Les daba órdenes, medía una resonancia magnética funcional y veía que toda la zona motora responsable del movimiento que les había pedido, que era tirar una bola como si estuvieran en Wimbledon, tirar un saque de tenis, pues que todos lo hacían, tanto el grupo control como el no control. Posteriormente, en la Universidad de Ontario, en Canadá,
hizo otro experimento, pero en esto con estados vegetativos permanentes. 16 personas en este estado y un grupo control, y les hizo cerrar el puño o mover los dedos de los pies. 3 de los 16 lo hicieron, a pesar de tener toda la zona responsable de ese movimiento dañada. Pacientes en coma. Yo voy a contar aquí el caso, porque es un poco tarde, el caso de una mujer que estaba en un coma, Irene Badini, ya estaba de passé, lo que se llama un coma de passé, y estaban esperando que se muriera. Pues se despertó y dijo que le habían robado. Y no solo que le habían robado, sino quién le había robado y cómo eran las personas que le habían robado. Ella era ciega y en coma, acordaros. Bueno, pues esta mujer dijo que habían venido 2 personas del hospital, las describe físicamente y dijo que llevaba una etiqueta con su nombre, cada uno, allá. Y ella había leído, a pesar de estar ciega, había leído los nombres, y la policía fue a sus casas, encontraron donde ella decía lo que le habían robado y, bueno, pues las llevaron a la prisión, las detuvieron. En estas revistas están diciendo que actualmente 1 de cada 5 personas, en estos estudios, en estado vegetativo tiene conciencia. Vidas anteriores a las vidas, la reencarnación, es que esto en todas las culturas ha existido, ¿no? El psiquiatra Alexander Cannon habla del poder interior y dice que en su consulta tiene tantos casos que es imposible negar la evidencia. El doctor Ian Stevenson durante 40 años estuvo investigando de la forma científica más escrupulosa más de 3.000 casos de niños con antecedentes entre 2 y 5 años normalmente, que puede ser hasta 6, 7, que hablaban de vidas anteriores, daban cantidad de datos y además solían tener una herida, una marca de nacimiento que correspondía a la herida por la que habían muerto. El periodista que le acompañaba en la investigación tuvo un premio Pulitzer por la calidad del trabajo. El doctor Jim Tucker y la doctora Poonam Sharma tienen más de 2.500 casos en la Universidad de Virginia de reencarnaciones constatadas. Hay un caso muy interesante de una niñita que dijo que ella se llamaba Santi y estaba en la India, que era tal señora, una señora, me parece que se llama Lugdi. Esta señora había existido, según la niña, en un pueblo a 200 kilómetros de donde la niña vivía. Jamás había ido al pueblo. Dio tantos datos que Mahatma Gandhi creó una comisión de investigación de la niña con el marido de la difunta que la niña decía que era. La niña no sabía nada. Entonces llevaron a la niña al pueblo donde estaba la que se había reencarnado y la niña supo ir perfectamente a la casa y además dijo cómo era la casa antiguamente. Y además les enseñó a todos un sitio donde su marido y ella escondían el dinero. Y allí estaba el marido y pudo testificar. Si tenemos una vida después, ¿por qué no antes? Si somos eternos, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye. Y estamos además en vidas en las que estamos evolucionando de conciencia.
en una sola vida no tiene sentido, todo este universo para una vida. Al menos eso es lo que yo creo. Hay personas que avisan de su nacimiento a través de un sueño, a través de un medium, que dicen, pues fulanita de su familia está embarazada, yo voy a encarnarme en ese bebé. O hay niños que en el vientre materno recuerdan lo que pasó, o antes, cuando eligen a su mamá. Yo tengo pacientes, niños, que me han contado eso. Bueno, y llegamos a Fundación Iclovi, un momentito nada más, en que pensemos que Fundación Iclovi se hizo a raíz, como ha dicho Rafa antes, a raíz de la experiencia cercana a la muerte de su fundador, el doctor Xavier Melo. Y la idea era investigar la conciencia, pero tenemos tres puntos o tres pilares que son las clases, la información, cambiar los conceptos pues, de conciencia, de liderazgo social, de acompañamiento y duelo. Incluso tenemos un máster de percepción extrasensorial. Y el segundo punto, pilar importante, es la investigación, y el tercer es la acción social, porque no puede haber conciencia sin acción social. El proyecto se llama Proyecto Luz, es una réplica del trabajo del doctor Pim van Lommel que salió publicado en la revista Lancet. Pero es verlo en este momento y es la investigación más grande en habla hispana. Tenemos este consejo asesor que es una pasada, el doctor Pim van Lommel, que lo conocéis porque ha venido aquí a Albacete, el doctor Bruce Grayson, David Lorimer y al que habéis visto antes, al doctor Ivan Alexander. Tenemos un panel de lujo. En este momento hay 7 hospitales, el último, el de Argentina, no ha empezado, empieza la primera semana de noviembre, pero ya se ha aprobado todo y los otros ya están funcionando. Para que funcionen tienen que pasar un comité científico, un comité de bioética y un comité de, bueno, más que un comité, es un convenio, pero es que a veces es peor que pasar el comité, porque es mucho más difícil pasar un convenio, firmar un convenio con los abogados, que pasar un comité. Pensar que hemos pasado el comité español, o sea que no podrían todos los hospitales de España no necesitar hacer otra evaluación. Pues hemos pasado la de todos los hospitales. Y además de estos 7, tenemos 6 más que están, pues a uno le falta el convenio, a otro le falta alguna cosa, están en distintos órdenes y bueno, tenemos que esperar. Tenemos en pendientes, hay 3 hospitales en México, y tenemos aquí 3 más en España. Pero si en esta sala hay médicos que estéis interesados en hacer con vuestro hospital, hacer la investigación, que sepáis que bueno, os podéis poner en contacto con nosotros porque van por etapas según se van incorporando. Este es el equipo que ayuda en la investigación. Y todos ayudan de manera altruista. Tenemos científicos, tenemos voluntarios, todos son voluntarios. Tenemos pues a Alex Gómez Marín, que es del CSIC, que dirige el laboratorio de neurociencias en Alicante.
Bárbara Bento, que también es del CSIC de Argentina, María Paulina, que es la que lleva todos los voluntarios y es psicóloga y coach, a Jorge Golbano, que es data manager, a Ignacio Rabadán, Raúl González, que es médico, anestesista, el doctor José Morales también, y Úrsula Ibáñez como secretaria. Y nada, muchas gracias.